Hola, mi nombre es Alejandro Rivera Tapia. Ok, conforme a la fisiopatología indagada, lo que es la inmunología del asma alérgica en este caso, vamos a estar hablando básicamente de lo que vemos aquí. Los tres principales efectores, células efectoras que vamos a tener van a ser los eosinófilos, los basófilos y los mastocitos. Los neutrófilos podrían llegar a ser considerados principales, pero nomás tienen un efecto como intermediario, digamos. Las metaloproteinasas son las que van a terminar teniendo el efecto final. Bueno, empezando por el contacto que va a tener el alergeno con las células epiteliales de la mucosa respiratoria. Pasa esta primer barrera y las células dendríticas van a captar el alergeno, lo van a procesar y lo van a empezar a presentar. Esta presentación, pues primero, como sabemos, tiene contacto el linfocito T virgen, que posteriormente pues se va a empezar a diferenciar en varios tipos celulares. El primero del que vamos a estar hablando, vamos a tener la diferenciación en T-helper 7. Este T-helper, por medio de la interleucina 17, va a empezar a activar a lo que son los neutrófilos, que a su vez van a empezar a liberar metaloproteinasas. Estas metaloproteinasas tienen un efecto bastante importante en la angiogénesis, que tiene mucho que ver, por ejemplo, con esta aparición de vasos nuevos que tiene el epitelio respiratorio en la patología del asma. Después pues vamos a entrar a lo que son los T-helper 1, que igual por el interferón gamma van a activar el neutrófilo y van a llegar a la misma vía de las metaloproteinasas. Ahora, el mecanismo principal del que vamos a estar hablando va a ser mediado por T-helper 2 y por T-helper 9, pero principalmente T-helper 2. El primer efecto, digamos, que van a tener los T-helper 2 va a ser por medio de la interleucina 4 y la interleucina 13, ocasionar una metaplasia de las células caliciformes, produciendo con esto una mayor cantidad de moco, conllevando a esta disminución de la luz del árbol bronquial, ocasionando pues muchos de los síntomas asociados con asma, como posteriormente les voy a estar hablando. Otro sería que por medio de la interleucina 5 va a activar a lo que son los eosinófilos. Por medio, igual, la interleucina 5 va a activar a los basófilos, y después, diferenciado en lo que es el T-helper 9, liberando interleucina 9, va a estimular a lo que son los mastocitos, que tienen una mayor producción de sustancias que ahorita de las cuales vamos a estar hablando, que producen ya todos los síntomas del asma. Justo, de hecho, el T-helper 2, por medio de la interleucina 14 y la interleucina 13, nos va a activar las células plasmáticas, que por medio de la elaboración y producción pues ya de anticuerpos de inmunoglobulina E, ahora sí también va a estar estimulando al mastocito. Y justo esto, la producción de anticuerpos de inmunoglobulina E, es lo que nos permite, o más bien le permite a la persona, en caso de que vuelva a ingresar este mismo alergeno, como estábamos diciendo en la sección previa de los factores ambientales, pues ya se ocasiona la memoria y ocasiona la memoria, la inmunoglobulina, y vamos a tener ya una acción mucho más rápida, característica ahora sí del cuadro del asma, que es casi instantánea y bastante con muchas complicaciones, y no se cuenta ya con el tratamiento a mano. Bueno, estas tres células, los eosinófilos, basófilos y mastocitos, van a empezar a liberar lo que son histamina, leucotrienos, prostaglandinas, citocinas, muchos mediadores de lo que son la inflamación, la histamina muy asociada también, las prostaglandinas al igual, las citocinas todavía a la acción, pues a la acción inmunológica de las que tienen estas células. Y ya pues ocasionándonos lo que son el asma, prácticamente la contracción del músculo liso, el aumento de la secreción, por ejemplo, mucosa por parte de las células caliciformes, y posteriormente un engrosamiento de la pared traqueobronquial por estos mismos mediadores, que nos van a estar dando una inflamación y por consecuencia una remodelación ya digamos crónica.
está ocasionando lo que está diciendo, el engrosamiento de la pared. Ok, empezamos a hablar de los factores genéticos y ambientales del asma. Se piensa que el asma puede estar correlacionada a la genética por la aparición en la infancia, predominantemente en la infancia, y se han identificado incluso más de 64 genes mayores y menores asociados. Los más importantes que vamos a tener son los que dan, por ejemplo, polimorfismos, en estos casos principalmente el receptor FC epsilon RI beta, en interleucina 14 y Asia CD14. La cuestión de la histamina está en duda, se siguen estudiando, pero no es concreta. Se llega a inclinar un poquito más hacia el área de que sí influye el factor, por ejemplo, de la histamina y su síntesis en el desarrollo del asma. Mientras que en los ambientales vamos a tener factores biológicos como lo que son, por ejemplo, los ácaros del polvo, las cucarachas, la caspa animal, el moho, etcétera, muchas otras cosas. El tabaco ambiental también llega a influir en estos episodios, en el desarrollo, y ya pues tenemos como últimos factores a los químicos y factores, por ejemplo, químicos o vapores irritantes. Hola, buenas tardes, yo soy Alessa Leiva y les voy a hablar sobre el tratamiento, los signos y el diagnóstico sobre el asma. Bueno, el tratamiento generalmente se va a basar con los síntomas de obstrucción respiratoria, ya sea variable o intermitente. Primero tenemos la espirometría, que esta va a ser difícil hacerlo en menores de 5 años, pero si se obtiene un resultado se va a ver la relación del resultado del FEV1 entre el FBC y este debe ser inferior del 80 al 90% para tener un resultado positivo. Otra prueba es la pletismografía corporal, donde se va a indicar la mayor resistencia de las vías respiratorias y a veces hay un incremento de la capacidad pulmonar y el volumen residual. También se puede hacer una radiografía de tórax, donde esta es muy buena para los pacientes graves, ya que se puede observar la hiperinsuflación pulmonar y las sombras pulmonares, donde suelen detonar neumonía. Otra de ellas son las pruebas cutáneas. Estas pruebas cutáneas suelen ser una prueba de punción para identificar los alergenos que están en relación con el asma. Estos suelen ser alergenos muy comunes como los ácaros domésticos, el pelo de gato y el polen. Cuando los resultados son positivos, se va a diagnosticar una asma alérgica y cuando son negativos, una asma intrínseca. Otra prueba es el óxido nítrico exhalado. Este se usa para cuantificar la inflamación de las vías respiratorias. Como última prueba tenemos la prueba de broncoprovocación, donde esta comprueba la presencia de hiperactividad bronquial inespecífica. Bueno, los signos y los síntomas del asma son 4. Sibilancias, disnea, tos y dificultad respiratoria. Estas suelen tener duración de todo el día y son muy predominantes en la noche. Los pacientes suelen tener muchas crisis en la noche, cuando están durmiendo se levantan porque no pueden respirar. También muchos pacientes dicen que no pueden llenar sus pulmones con aire, sienten que no los pueden llenar. También hay unos signos específicos antes de cada crisis, que suele ser prurito debajo de la quijada y también un miedo inexplicable. También en algunas personas suele haber un aumento en la producción del moco, donde suele ser espeso, pegajoso y es difícil de expulsar, y este moco viene acompañado de la hiperventilación. Así como el prurito debajo de la quijada antes de una crisis, también se pueden ver molestias intercapsulares y tenemos unos signos físicos típicos que se pueden ver. Estos suelen ser los estertores secos en todo el tórax durante la inspiración y expiración. En ocasiones se acompaña de hiperinsuflación y en niños se inicia con tos predominante no productiva. El asma controlada no suele tener estos signos físicos, ya que el tratamiento contrarresta todos estos síntomas. En exploración física se pueden relevar las sibilancias expiratorias a la auscultación y en algunos casos se puede ver expiración forzada. Se buscan los signos como dermatitis atópica, o sea que tengan una piel seca, rinitis alérgica, hiperemia conjuntival, pliegues infraorbitarios, o sea que esto como que se les hunde, edema en la mucosa nasal e hipertrofia de los cornetes. En la inspección se puede observar deformidad de la caja torácica y signos de dificultad respiratoria. Y en la auscultación, sibilancias o hipoventilación. También en pacientes graves suele verse cianosis, somnolencia, dificultad para respirar, taquicardia, un tórax distendido y el uso de los músculos accesorios.
En pacientes controlados el examen puede ser normal porque pues el tratamiento va a contrarrestar estos síntomas. El asma suele tener muchas enfermedades muy parecidas como la adenoitis, los cuerpos extraños en la tráquea, los anillos vasculares, la bronquiolitis viral, fibrosis quística, tuberculosis pulmonar, tabaquismo pasivo, el síndrome de Loeffler y la neumonía por hipersensibilidad. Como tratamiento, el tratamiento es directo y la mayoría de las personas enfermas va a recibir un tratamiento eficaz. Este se va a basar en dos. El primero son los broncodilatadores, que van a lograr el alivio rápido de los síntomas, ya que relajan el músculo liso de las vías respiratorias, y los controladores, que van a inhibir los mecanismos inflamatorios básicos. Hay 7 objetivos del tratamiento contra el asma. El primero es contrarrestar todos los síntomas, que los síntomas no estén ni en el día ni en la noche. Por segundo, tenemos que las exacerbaciones sean mínimas, no acudir al servicio médico por ninguna crisis, el uso mínimo de agonistas, ninguna restricción de ninguna actividad, que el paciente pueda cantar, bailar, hacer ejercicio, hacer lo que él quiera y no tenga ningún problema. El flujo respiratorio máximo, o sea que sea casi normal y que tenga pocos efectos secundarios a los fármacos. Bueno, como primero tenemos los broncodilatadores. Estos van a actuar en el músculo liso de las vías respiratorias para eliminar la broncoconstricción propia del asma. Esto va a tener un alivio a los síntomas. El primero son los agonistas B2, donde su acción principal es relajar todo el árbol respiratorio hasta las células del músculo liso y actuar como antagonistas funcionales, lo que va a revertir y evitar la contracción de dichas células. Esto se va a inducir por los broncoconstrictores y se va a administrar por inhalación, ya sea el salbutamol o la terbutalina. Estos van a tener una duración de 3 a 6 horas, donde estos dos son SABA, Short Acting B Agonist. Y el empleo de estas dosis el empleo de las dosis mayores nos está diciendo que el tratamiento no está funcionando. Estos se van a administrar por medio de nebulización o inhalador con dosímetro y espaciador. Los LABA Long Acting Agonists son el salmeterol y el formoterol, donde tienen una acción más prolongada, más de 12 horas, y solo se van a administrar 2 veces al día. Los agonistas B2 no tienen muchos efectos secundarios, solo el temblor muscular, las palpitaciones, y pueden disminuir el potasio en el plasma, pero esto no va a dar ningún signo clínico muy importante. Por segundo tenemos los anticolinérgicos, que suele ser el bromuro de ipropropio, que evita la broncoconstricción inducida por los nervios colinérgicos y la secreción de moco. Estos suelen ser menos eficaces que los agonistas. Por segundo tenemos los tratamientos con corticoides. Estos corticosteroides son inhalados y son antiinflamatorios contra el asma más eficaces, ya que disminuyen el número de células inflamatorias y su activación en el árbol bronquial. Estos van a disminuir el número de neutrófilos en las vías respiratorias y en el esputo, el número de linfocitos T activados y los mastocitos de superficie en la mucosa de las vías respiratorias. Estos van a anular la transcripción de múltiples genes activados que van a codificar proteínas de inflamación, tales como las citocinas, las quimiosinas y las moléculas de adhesión. También activan genes antiinflamatorios como el de las proteínas sinasa, activada por los mitógenos de la fosfatasa 1. Estos se van a aplicar solo 2 veces al día y van a mejorar de modo rápido todos los síntomas del asma, y en cuestión de días va a haber una mejora pulmonar. Los efectos secundarios incluyen disnea y candidiosis local. Los cromonas, como el cromolín y el nedocromolil sódico, son controladores del asma, los cuales inhiben la activación de los mastocitos y los nervios sensitivos, ya que logran bloquear el asma reducida por algún tipo de ejercicio o algún tipo de alergenos. Estos suelen ser muy útiles cuando se tienen asma, cuando hacen ejercicio o algo así, pero no son muy útiles ya que no es un tratamiento a largo plazo, ya que se tiene que administrar de por lo menos 4 veces al día por inhalación. Hola, mi nombre es Jesús Armando Navarro Martínez y para el desarrollo de esta segunda parte de nuestro trabajo de evaluación hemos escogido el parásito Ascaris lumbricoides. Este parásito es conocido por ser el nematodo intestinal más largo, el cual produce una de las geohelmintosis que más se llega a diagnosticar en el mundo.
Como características morfológicas de este parásito, podemos mencionar las siguientes. En vida, el parásito es de color rosado. Ya muerto, este se torna de color café o blanquecino. En los machos se puede llegar a observar en su región posterior una encorvadura, mientras que en las hembras su cuerpo está totalmente extendido. Las hembras por lo general suelen ser más grandes en tamaño que los hombres, ya que éstas llegan a medir entre 25 a 30 centímetros de longitud por 3 a 6 milímetros de diámetro, mientras que los machos suelen medir entre 15 a 20 centímetros de longitud por 2 a 4 milímetros de diámetro. Estos parásitos van a tener un aparato digestivo completo, el cual inicia con la boca trilabial, continuando por el esófago y el intestino tubular, terminando en la cloaca en el caso de los machos y en el ano en el caso de las hembras. Como dato interesante, las estructuras del aparato reproductor de las hembras se pueden doblar las veces que sean necesarias y gracias a eso estas pueden llegar a poner alrededor de unos 200.000 huevos. Como características morfológicas de estos huevos, podemos decir que estas van a tener una forma ovoide. Llegan a medir entre 40 a 30 micrómetros en su diámetro mayor por 35 a 50 micrómetros en su diámetro menor y son de color café. Respecto al ciclo biológico de las caries lumbricoides, este va a iniciar en el hábitat de los parásitos adultos, que viene siendo el intestino delgado del humano. Ahí los machos y hembras adultos van a copular. Posteriormente la hembra liberará los huevos. Estos huevos van a ser arrastrados por las heces y saldrán al medio ambiente. Ya que estos huevos salen del organismo, va a ser muy importante que estos permanezcan un periodo de entre 2 a 4 semanas en el suelo para que completen su proceso embrionario. Una vez completadas estas semanas, ya se ha formado una larva a la que se le conoce como de primer estadio. Una semana después, por medio de un proceso conocido como muda, se forma la larva de segundo estadio, que viene siendo la forma infectante de la ascariasis. En este punto se va a necesitar que sea ingerida por una persona para continuar con su ciclo biológico. Una vez ingerida, esta va a llegar hasta el tubo digestivo y se va a instalar en el intestino delgado. Ya una vez instalada en el intestino delgado, el huevo eclosiona, lo que quiere decir que se rompe la cubierta del huevo, liberando así a la larva de segundo estadio, que mide aproximadamente en este momento 250 micrómetros. La larva liberada atraviesa la pared intestinal migrando hacia los vasos, que nutren la pared del intestino delgado, hasta llegar al sistema porta y de ahí pasar al hígado. En el hígado la larva va a sufrir otra muda y se va a convertir en la larva de tercer estadio, la cual va a medir aproximadamente 900 micrómetros. Posteriormente a esto, la larva saldrá del hígado por la gran circulación, la cual la va a llevar al corazón y más adelante a los pulmones a nivel del alveolo. En los pulmones, la larva va a sufrir otra muda, convirtiéndose en la larva de cuarto estadio, la cual va a medir alrededor de 1.5 centímetros. Después, la larva va a ascender hacia los bronquiolos, los bronquios y llegará a la parte alta del aparato respiratorio, hasta la faringe. Una vez en la faringe, la larva va a ser deglutida, cambiando así de ubicación y ahora va a descender al aparato digestivo, finalmente llegando nuevamente al intestino delgado, en donde va a sufrir una última muda, la cual corresponde al quinto estadio. Más adelante, ya como adultos, van a copular y la hembra liberará los huevos, completando así el ciclo biológico en un tiempo aproximado de 10 a 12 días. Hola, mi nombre es Francisco Adrián Bermúdez Estrada y a continuación les estaré hablando sobre la interacción parásito-sistema inmune. Para esto es importante mencionar que el primer mecanismo de defensa con el cual el parásito tendrá contacto son con los componentes del sistema inmune innato, principalmente con las barreras epiteliales y las células centinela tisulares, como lo serían los macrófagos y las células dendríticas. Sin embargo, estos primeros mecanismos de defensa, en la mayoría de las ocasiones, no son problema para la patogenia del parásito, por lo que llega a traumatizar los tejidos y en su fase migratoria se producen procesos inflamatorios y congestivos, produciendo también daño en el tejido pulmonar
provocando que las mucosas se exuden y produzcan moco. Posteriormente, la estimulación inmunológica tisular va a inducir una respuesta mediada por eosinófilos y en ciertas ocasiones provocando algunos fenómenos de hipersensibilidad. De la misma manera, es importante mencionar que en la luz intestinal, el ascaris libera una sustancia inhibidora de tripsina, por lo que va a hacer que se altere la digestión de proteínas, lo que va a interferir con la digestión y absorción de productos proteicos de los alimentos. Con respecto a la enfermedad que va a causar el parásito Ascaris lumbricoides es la ascariosis. Como ya se mencionó, es una de las geomictosis que más se diagnostica en el mundo, siendo también la parasitosis intestinal con más prevalencia, ya que suele afectar aproximadamente al 30% de la población, o bien se cree que hay más de 1.000 millones de personas infectadas en el mundo. De la misma manera, la distribución de la ascariosis se dice es cosmopolita. En la mayoría de los casos, los pacientes van a ser asintomáticos, y los pacientes sintomáticos van a ser aquellos con una gran carga de parásitos. La manifestación clínica de la enfermedad depende de la etapa en la que se desarrollen los síntomas, ya que en fases tempranas se presentan manifestaciones pulmonares, mientras que en fases tardías se presentan manifestaciones intestinales. Diagnósticos de laboratorio. El diagnóstico de la enfermedad en su mayor parte es clínico. Sin embargo, se logra identificar al parásito durante la fase migratoria de la fase intestinal por medio de la presencia de huevos característicos en la materia fecal de los pacientes. El número de huevos encontrados le ayuda al tratante a determinar la severidad de la parasitosis que presenta el paciente, ya que la cantidad de huevos va a permitir estimar la cantidad de adultos en función del número de huevos encontrados y así determinar si se trata de una parasitosis leve, moderada o masiva. Existen también otras pruebas diagnósticas, las cuales no son utilizadas frecuentemente, como es el caso de las pruebas inmunológicas y las pruebas moleculares como la reacción de cadena de la polimerasa o PCR. Síntomas. Con respecto a los síntomas que presentan los pacientes en la fase temprana, donde aparecen manifestaciones pulmonares, en aproximadamente 4 a 16 días después de la ingesta de los huevos, encontramos que los pacientes pueden presentar síntomas como tos, seca, disnea, fiebre, entre otros, y por lo general los síntomas se autolimitan en aproximadamente de 5 a 10 días, rara vez siendo fatales. Por otra parte, en la fase tardía donde aparecen manifestaciones intestinales, en aproximadamente 6 a 8 semanas después de la ingesta de los huevos, los pacientes pueden presentar síntomas como dolor abdominal, anorexia, náuseas, vómito y diarrea. Posterior a estos síntomas, si la enfermedad no mejora, se presentan complicaciones como obstrucción intestinal, malnutrición y pancreatitis. Respecto al tratamiento que se les ofrece a los pacientes que padecen de esta infección parasitaria, se dice es uno de los más eficaces, ya que prácticamente la mayoría de los medicamentos nematicidas acaban con el Ascaris lumbricoides. Algunos de los fármacos que se utilizan son la pipericina, un fármaco económico que en dosis de 100 miligramos por kilogramo al día durante un periodo de 2 días se estima que soluciona aproximadamente el 90% de los casos. También se utilizan antihelmínticos como lo viene siendo el mebendazol, que en dosis total de 100 miligramos por la mañana y en la noche por un periodo de 3 días seguidos puede solucionar este problema. Algunos otros que también son eficaces pero se utilizan en menor proporción son el albendazol, la nitazoxanida y la ivermectina. Buenas tardes, mi nombre es Gerardo Vázquez y les vamos a hablar acerca de la micosis. El tipo de micosis que vamos a hablar en este caso se llama Sporotix schenckii y a continuación les voy a explicar acerca de su morfología. Pues ya el Sporotix schenckii es un hongo dimórfico por lo que se desarrolla de manera distinta en función de la temperatura de crecimiento. Esta crece de forma filamentosa a temperaturas inferiores a los 37 grados centígrados y en forma de levadura a los 37 grados centígrados en tejidos animales o humanos. Como el hongo es filamentoso, esta va a crecer en aproximadamente a 25 grados centígrados en la naturaleza y pertenece al filo Ascomycota. La forma filamentosa va a presentar jornadas de crecimiento lento. Esta va a perdurar aproximadamente de 3 a 5 días. Inicialmente van a ser claras, húmedas o levaduriformes.
que posteriormente se convierten en columnas duras y arrugadas de color marrón o negro, en su totalidad o únicamente por zonas. Esto va a ser debido a la producción de conidias pigmentadas. Ya hablando microscópicamente, pues se van a poder observar hifas finas, hialinas, ramificadas, septadas con conidioforos, pues cuyo extremo distal pues se va a dilatar formando una vesícula denticulada, de la cual nacerán simpoidalmente conidias hialinas. Esto van a ser aproximadamente de 2 a 3 miligramos por 3 a 6 miligramos y se van a agrupar en forma de ramillete o pétalos de margarita. En cuanto más se envejece el cultivo, pues hay mayor conidiación y a la vez aparecen conidias sesiles a lo largo de los conidioforos y también hifas no diferenciadas. Algunas cepas contienen conidias más grandes, triangulares, pigmentadas y que cuentan con una pared gruesa, por lo que son aún más resistentes. En la forma de la levadura, pues es posible observar levaduras que se forman en colonias cremosas y de blanco amarillento. Las células van a tener una forma oval o también en forma de cigarro. Una lesión característica en las personas es la disposición radial de las levaduras, concéntricas de unas a otras. A continuación les voy a explicar sobre la relación de la interacción contra el Sporotix con el sistema inmune. Entonces, los mecanismos de vigilancia inmune juegan un papel importante en controlar la diseminación de este patógeno. La rama innata de la respuesta inmune va a jugar un papel clave en el establecimiento de una respuesta protectora contra el Sporotix. El principal antígeno reconocido por los anticuerpos de la infección por Sporotix es una glicoproteína de la pared celular de 70-KDA denominada GP70. Y la detección inmunitaria de esta molécula por los anticuerpos pues va a ser un evento clave para el control de patógenos. Pues estos tienen unos cuerpos compuestos de células similares a levaduras que están cubiertas por moléculas de IgG e IgM, que pueden disfrazar las células inmunes para que no reconozcan las células fúngicas como un componente no propio. Entonces el Sporotix debe ser inmunoreconocido principalmente por su pared celular, ya que es una rica fuente de antígenos reconocidos por anticuerpos producidos contra este organismo, pero no se sabe si su contribución específica de sus componentes durante la detección de hongos por parte de las células inmunes. Entonces, pues, los lípidos de la pared celular se han relacionado con la estimulación de NO y TNF, y por tanto va a haber una respuesta proinflamatoria. Sin embargo, pues estos lípidos pues, también van a estar involucrados en la inhibición de la fagocitosis por macrófagos. Entonces la TLR4 va a ser capaz de reconocer algunas moléculas de extractos lipídicos del morfotipo de levadura, la que conduce a la producción de TNF, IL-10 y NO. Entonces la TLR2 también es un receptor clave durante el reconocimiento de este hongo, ya que los macrófagos que estos producen serán clave a la hora de fagocitar el antígeno. Durante la esporotricosis, el huésped puede desarrollar inmunidad adaptativa a través de la activación de los macrófagos por células TSD4+, que van a liberar INF- y TNF, destructora de los macrófagos contra el Sporotix, e impulsar el establecimiento de una respuesta inmune basada en el TH1. A continuación les voy a hablar acerca de la enfermedad que puede ocasionar el Sporotix. En esta ocasión sería la esporotricosis. Esta es conocida tradicionalmente como la enfermedad por el pinchazo rosa. Es una infección fúngica crónica causada por el Sporotix chenki. Y también se caracteriza por la presencia de nódulos cutáneos o subcutáneos ulcerados, eritematosos y o verrugosos, con una frecuencia asociada a afección linfática nodular. Es la micosis subcutánea con distribución mundial más frecuente, y especialmente en aquellos lugares de áreas tropicales y subtropicales donde usualmente manejan temperaturas entre 15 a 25 grados, junto con una humedad de 92 a 100%. Esta es transmitida mayormente de las veces a través de inoculación traumática del hongo hacia la piel y el tejido celular subcutáneo, pero también se han reportado casos donde puede ocurrir por arañazos o mordeduras de animales, apoyando el concepto de zoonosis. Otra manera de transmisión, pero aún menos común, es la inhalación del hongo por medio del tracto respiratorio superior, lo que provoca tener más riesgo de desarrollar neumonitis y una diseminación hematógena. Esta enfermedad es considerada como una afección ocupacional, debido a que los huéspedes infectados generalmente son campesinos, agricultores y jardineros. Esto es porque el hongo se encuentra en la tierra y la materia vegetal es fresca o seca.
Puede presentarse a cualquier edad, sin embargo, los niños y los adultos jóvenes entre 16 y 35 años siguen siendo lo más común. Últimamente, estudios han reportado que hay más predominio en cuanto a los hombres, lo cual corresponde ya que ellos son quienes corresponden más a las actividades de campo. Mi nombre es Jerry Santos Martínez y voy a exponerles acerca del diagnóstico de laboratorio, los síntomas y el tratamiento de la enfermedad de esporotricosis cutánea, cuya agente causal es el Porotrix Chenki. Diagnóstico en el laboratorio. En el laboratorio clínico pueden recibirse los productos biológicos como la pus o escamas de lesiones cutáneas, tomadas con un bisturí de hoja fina, recuperándolas en una caja de Petri o bien un portaobjetos limpio, colocándolas debajo del área afectada. En el segundo caso se recubren con otro portaobjetos y se envuelven con una hoja de papel, anotando los datos del paciente enfermo. Las lesiones exudativas se toman con un hisopo estéril y humedecido colocándolo dentro del tubo de ensayo. Estas tomas tienen que ser transportadas y procesadas rápidamente al laboratorio y antes de tomar la muestra debe de hacerse una limpieza de la piel con una toronda impregnada con alcohol al 70% para quitar las bacterias contaminantes superficiales. La calidad de la toma, la limpieza, la experiencia en relación a la preparación y la meticulosidad del encargado del laboratorio van a ser vitales para evitar así un desperdicio y a la vez un mal diagnóstico. En el cultivo y el aislamiento del hongo se va a conseguir al sembrar su pus, su líquido sinovial o bien su material de biopsia, que es obtenido por punch de 3 a 5 milímetros a partir de una lesión dura y elevada. El Porotrix Chenki es resistente a la ciclohexamida y crece en los medios micológicos sólidos que van de 35 a 30 grados centígrados. Por bien, se acostumbra a extender el pus o el material de la biopsia molido en un montero estéril sobre la superficie del agar de saboreaus, añadiendo los productos que son antibacterianos como el clorfenicol, y cuando se les incuba a 35 a 37 grados centígrados se detiene o se anula el crecimiento del hongo. Es conveniente mantener los tubos aún así en observación por días o hasta 3 semanas. Los síntomas de las lesiones cutáneas pueden aparecer entre la primera y la 12ª semana después de una exposición, pero la mayoría de estos casos aparecen dentro de las primeras 3 semanas. El primer síntoma que vamos a ver es un pequeño bulto rosado, rojo o púrpura que no duele y se asemeja a la picadura de un insecto. Dicho bulto o lesión suele aparecer en los brazos, en las manos y en los dedos, por donde el hongo va a penetrar por primera vez a través de la piel por medio de alguna herida. Después van a aparecer más bultos sobresalientes o bien nódulos que se abren y que pueden parecerse a un forúnculo. Las lesiones cutáneas pueden parecerse úlceras y estas van a sanar muy lentamente. Es necesario realizar un tratamiento a la mayoría de los casos debido a que su resolución espontánea es lo menos común. En cuanto a la esporotricosis linfocutánea y fija, se recomienda en el caso de que sea un adulto administrar itraconazol con una dosis de 200 miligramos al día mediante una vía oral, con una duración de 2 a 4 semanas, luego de que todas estas lesiones se hayan resuelto clínicamente. En general, toma un total de 3 a 6 meses. Si el paciente es un niño, se deberá de aplicar itraconazol con una dosis de 6 a 10 miligramos por vía oral, con un máximo de hasta 400 miligramos, pero para quienes no corresponden al tratamiento de primera línea, deben de recibir itraconazol de 200 miligramos o terbinafina de 500 miligramos, ambos 2 veces al día mediante vía oral. Como segunda opción tenemos a la solución saturada de yoduro de potasio, iniciando con 5 gotas, administrándoselas 3 veces al día por vía oral. Luego ir aumentando la dosis como sea tolerada hasta llegar a una dosis de 40 a 50 gotas 3 veces al día. Sigue siendo un tratamiento efectivo y barato para la esporotricosis cutánea. También se puede hacer uso del fluconazol con una dosis de 400 a 800 miligramos al día, únicamente si el paciente no tolera los medicamentos descritos anteriormente. Como tercera línea de tratamiento de la esporotricosis tenemos lo que es la crioterapia. En conclusión, tenemos que el sistema inmune nos va a permitir a nosotros los individuos pues a sobrevivir al contacto que tenemos con diferentes patógenos. En sí los mecanismos iniciales no varían, se dan por parte de la respuesta inmune innata, que es inespecífica, y al igual nos va a sentar lo que ellos son las bases, los pilares para el desarrollo de una inmunidad ya específica, que es la inmunidad innata.
Los mecanismos pues ya van a variar dependiendo de qué tipo de microorganismos, depende por ejemplo de su patogenicidad, de su virulencia, como hemos estado viendo a lo largo del video. E incluso la resolución de la infección pues se va a acompañar de la muerte de la mayoría de las células efectoras y de la generación ya de células de memoria. Igual pues muchos microorganismos han llegado a desarrollar varios sistemas que les van a permitir evadir la propia respuesta inmune del hospedero. Es por esto que el conocimiento detallado del sistema inmune pues, y de las patogénesis de los diferentes tipos de agentes etiológicos pues nos permiten incluso empezar ya a diseñar pues vías terapéuticas. Por ejemplo, las vacunas son un perfecto ejemplo de esto, que lo logran por la misma estimulación controlada, por así decirlo, del sistema inmunitario. Muchas gracias.